el desarrollo de una secuencia de cubiertas metálicas sobre un objeto que puede ser un objeto ferroso, un bronce, cobre o distintas aleaciones, ¿no? O sea, se puede aplicar un sándwich de películas y dependiendo de los espesores de estas películas, cobre, níquel, podemos mejorar la resistencia frente a la corrosión de un objeto en particular. Vamos a ver eso. Acá tienen ustedes, vamos a ver cómo es el proceso de desarrollo de hacer un cromado. Lo que ven a la izquierda es un reactor para hacer la última etapa del cromado, que es una solución basada en anhidrido crómico y ácido sulfúrico. Y lo que ven ustedes acá en los bordes son los electrodos, en este caso ánodos, de cobre, no, plomo antimonio o plomo estaño. Y bueno, este proceso se puede aplicar, por ejemplo, a desarrollar aros de carro, parachoques de carro, de motocicleta, en fin, una enorme variedad de objetos que a nivel de industria son usados, ¿no? Entonces, esta es una planta automática. Una planta así acá en nuestro país no existe, ¿no? Todo lo que ven acá, este sistema de tuberías para extracción de gases, consecuencia de la eliminación de gases hidrógeno, oxígeno, finas partículas del solvente, de la solución, pueden pasar a la atmósfera y, bueno, hacer que el ambiente de trabajo sea, pues, inadecuado para las personas que laboran allí, ¿no? Entonces hay que hacer extracción de gases. Entonces, aquí tenemos con qué finalidad se hace, por ejemplo, un proceso de cromado decorativo, ¿no? Justamente es para combatir la corrosión de hierro y acero, ¿no? También se puede hacer mediante aplicaciones de pinturas, ¿no? También se hace por ese camino. Pero hay muchos objetos que pueden ser de usos cotidianos, no necesariamente grandes estructuras, por ejemplo, como puentes que se hacen en base a cubiertas de zinc y pinturas, pero hay muchos otros tipos de objetos que tienen características decorativas. Entonces, y normalmente están hechos que puede ser sobre hierro o puede ser sobre otro metal en particular, ¿no? Entonces, para combatir a la corrosión hay que desarrollar un proceso. En este caso, un proceso electrolítico que se llama cromado, ¿no? Aquí lo que podemos ver es un reactor de proceso de níquel y una serie de accesorios que tienen, ¿no? Acá se pueden ver los ánodos. Los ánodos, esto que ven acá, es una canasta de titanio. Y bueno, y en la parte central ya van los objetos, ¿no? Acá lo que se puede ver acá al fondo es un sistema de filtración. Esta es una bomba que hace que este líquido esté recirculando mínimo unas 5 veces por hora. Con ese criterio se selecciona una bomba adecuada para este proceso, que no es una bomba de agua, ¿no? Porque esta es una solución ácida. Bueno, acá tienen una vista espectacular de un aro de carro, ¿no? En Estados Unidos hay plantas que se dedican exclusivamente, por ejemplo, a hacer cromado de aros de carro. Otros que se dedican a hacer exclusivamente los parachoques de carros, ¿no? Bueno, como comprenderán, en Estados Unidos, pues uno no tiene acceso a, por ejemplo, sacar la llanta de tu carro, ¿no? Porque, bueno, se pinchó, yo lo voy a sacar, lo voy a mandar a arreglar. No, eso no se puede hacer en Estados Unidos. Simplemente está el seguro y, bueno, el seguro hace todo y quita todo, ¿no? Y te pone todo nuevo, si es que vale la pena, ¿no? Entonces, yo no voy a ahondar mucho en la parte de la corrosión, pero rápidamente les puedo decir lo siguiente, ¿no? Un material ferroso bajo la acción de la atmósfera
que tiene humedad y tiene presencia de oxígeno, puede corroerse, ¿no? Puede corroerse, pasar a hierro más 2, y el hierro más 2 también puede continuar su oxidación y pasar a hierro más 3. Entonces, sobre un objeto en particular ferroso puede haber acumulación de óxidos, y ustedes cuando ven, por ejemplo, algún objeto de hierro que puede ser tal vez una baranda, una tubería, ese color marrón en sí es una mezcla de óxidos, ¿no? Que es óxido ferroso y óxido férrico, que va acumulándose en la medida que transcurre el tiempo. Entonces, una de las características de estos óxidos de hierro es que son óxidos porosos, y como consecuencia siempre está la acción permanente de la atmósfera, y permanentemente le ingresa humedad, permanentemente le ingresa aire, y de manera continua pues el deterioro de ese material es inevitable, ¿no? Lo que no sucede con el caso del aluminio, ¿no? Que tiene esa posibilidad de formar una capa de óxido y mediante un sellado se le puede dar un tiempo enorme de vida a ese material. Y de manera natural también, de alguna manera, se protege, ¿no? Aquí pueden ver algunas aplicaciones del cromado, por ejemplo, para choques de carros, aros de carros, en la parte de uso doméstico, los grifos, los caños, como se llaman, en las motocicletas hay mucho recubrimiento metálico que puede ser con níquel, con cromo, para garantizar el tiempo de vida útil, ¿no? Una motocicleta tipo Harley, pues una básica en Estados Unidos vale como $90,000, ¿no? Ya una que es, como llaman ellos, profesional, entonces esas motocicletas están por el orden de los $130,000, $150,000, ¿no? Dependiendo de los caprichos que de repente quieres que te lo personalicen. Entonces, un proceso electrolítico siempre va a estar enmarcado en un sistema como lo que ven acá, ¿no? Vamos a tener la parte positiva del sistema, los electrodos, y vamos a tener en la parte central el objeto que queremos ir protegiendo, ¿no? Aplicar una película de níquel, de cobre, etc. Aquí pues, se puede ver un sistema en el cual va a haber una reducción del níquel, del catión níquel de la solución, y bueno, este objeto, dependiendo de ese espesor, va a mejorar su resistencia frente a la protección del ambiente de la corrosión, ¿no? Entonces, otro aspecto importante es que estas cubiertas de níquel pueden tener varios acabados. Pueden ser películas de níquel de alto brillo, pueden ser películas mates, o sea, no tienen brillo, pueden ser películas incluso un níquel negro, ¿no? Un níquel negro. Y todos estos son, digamos, condiciones que se les puede dar a objetos con la finalidad de darles una presentación, de mejorar su aspecto de presentación, hacerlo más vendible, etcétera, etcétera. Y bueno, este sistema tiene que estar acoplado pues a una fuente de poder, ¿no? Que va a aplicar una diferencia de potencial entre los electrodos y permitir que haya finalmente un flujo de energía eléctrica en el sistema y poder desarrollar las reacciones de oxidación-reducción en el sistema. Bueno, la distribución de un espesor sobre una cubierta metálica no es uniforme. Acá pueden ver ustedes un perfil de un objeto de un cátodo, que puede ser un parachoque, puede ser un aro de un carro. Entonces, sobre un objeto en particular existe una distribución de la corriente, pero la corriente no se distribuye de manera uniforme. Si por ejemplo, tuviésemos una lámina plana, entonces la corriente fluye por donde hay menos resistencia. Y hay menos resistencia en los bordes, de manera tal que en los bordes hay mayor espesor que en la parte, digamos, interna de la superficie. Entonces acá se puede ver que hay un perfil de la cubierta metálica distinta en diferentes zonas, ¿no? Dependiendo de la parte geométrica. Por ejemplo, en la parte cóncava podemos ver que hay mayor espesor y en la parte convexa hay menor espesor.
Entonces, hay procesos industriales como por ejemplo el proceso de hard chrome o de cromo de alta dureza, donde uno exagera adrede el espesor, el tiempo de recubrimiento, y luego se requiere hacer una rectificación del espesor para darle la tolerancia a estos objetos, porque normalmente están, por ejemplo, en sistemas hidráulicos, ¿no? Y necesita una cierta tolerancia para poder, digamos, encajar, moverse, rotar, etc. Bueno, acá esta parte es la parte cóncava, la parte, digamos, acá en esta parte interna, por ejemplo, todo este objeto podría estar en una solución, pero sin embargo, donde hay, digamos, una zona cerrada, probablemente no haya recubrimiento metálico, o si lo hay, lo es muy débil, o más bien la solución empieza a atacar al material y lo va afectando, ¿no? Muchos factores pueden afectar el desarrollo de un proceso electrolítico, por ejemplo, la polarización del cátodo, ¿no? La eficiencia de la corriente, la relación entre la densidad de corriente y la conductividad del medio, ¿no? Es muy importante el control de la conductividad del medio. Si no hay una conductividad suficiente, bueno, lo que vamos a tener es una gran resistencia de la solución y vamos a dar pase a la transformación de la energía eléctrica en calor. Temperatura del proceso es importante. Hay soluciones, hay, digamos, electrolitos que funcionan exclusivamente con temperatura, como es el caso del níquel, del cromo. Y si no tiene la temperatura adecuada, pues bueno, no obtenemos una cubierta con características, digamos, que cumplan requisitos. Lo mismo sucede con la presencia del nivel de acidez, ¿no? El pH es importante. Hay soluciones que trabajan con un fuerte nivel de acidez, como el cobre, por ejemplo, que trabaja con unos 70 gramos de gramos por litro de ácido sulfúrico. Es un pH muy bajo, ¿no? Y lo mismo sucede con el anhidrido crómico, ¿no? Que por sí es una solución muy ácida y el pH es muy sensible. Entonces, si el pH varía, digamos, levemente, la cubierta metálica que se obtiene es muy pobre. Hay recubrimientos de esa naturaleza, uno de ellos es el cromo, ¿no? Que el espesor está directamente vinculado al pH. Si hay un pH que está fuera de rango, probablemente la película que se obtenga no va a tener un valor adecuado. La presencia también o de adición de aditivos es algo muy importante, ¿no? Los aditivos normalmente están enfocados a mejorar la granulometría del depósito, así como también a generar, reducir la tensión superficial del medio para permitir que los gases que se desprenden durante un proceso electrolítico puedan con facilidad salir del sistema, no acumularse, porque sería como una bomba dentro de la solución, ¿no? Y podría desencadenar una reacción violenta del hidrógeno con el oxígeno. Bueno, el cromado, bueno, en sus características, ¿no? Es un metal gris que tiene un color azulado. Ese es su color que refleja frente a la luz, ¿no? Entonces, cuando este metal está electrodepositado sobre una superficie brillante, es pues todo un espectáculo, toda una belleza, este objeto que finalmente recibe esta película metálica, ¿no? Entonces, normalmente un proceso de cromado decorativo tiene un espesor que va entre 0.5 a 0.5 micras, no es muy pobre en realidad, si lo vemos, si lo comparamos con lo que es el proceso de cromado de alta dureza o cromado de uso de ingeniería, ¿no? Donde podemos tener espesores que van de 1, 10, 15 o más micras, ¿no? Eso es en función de cómo se realiza el proceso. Entonces, normalmente el cromado decorativo se aplica sobre películas de níquel y es un proceso de un corto muy breve para desarrollar esta película de 0.3 a 0.5 micras, ¿no? Entonces, la protección frente a la corrosión va a estar, digamos, principalmente enfocado en el espesor de la película de níquel. Cuanto más
espesor tenga esta película, bueno, el cromo estará mucho más, digamos, cumplirá su función digamos, acoplado al níquel de una eficiencia mucho mayor frente a la corrosión. Este proceso de cromado decorativo se puede aplicar, por ejemplo, a procesos no solamente metálicos, ¿no? Podemos, principalmente, o lo que más se conoció tiempo atrás era aplicaciones sobre materiales ferrosos. Sin embargo, también se aplica a bronces, a materiales como cobre. Se puede aplicar también a materiales que no son conductores por naturaleza. Por ejemplo, se puede desarrollar un cromado sobre un plástico, por ejemplo, sobre un plástico ABS, por ejemplo, un acrilo, nitrilo, butadieno, estireno. Se puede desarrollar un proceso de cromado. Y hay muchos objetos hoy en día que son de plásticos que están o que tienen una cubierta metálica, ¿no? Entonces, para desarrollar un proceso de cromado decorativo tenemos una solución que es un anhidrido crómico. Este es digamos, la sustancia química que se disuelve en agua y a partir de esta solución con una cantidad de ácido sulfúrico controlada, con precisión, es que se puede desarrollar un proceso de cromado. En esta solución el cromo está en una condición hexavalente, ¿no? Aquí podemos ver rápidamente, porque esto ameritaría ser un tema aparte, la parte de cromo duro, ¿no? La parte de cromado duro puede ir pues, a espesores muy grandes comparado con lo que es el cromado decorativo, ¿no? Esto se aplica, por ejemplo, para ejes, para sistemas de fricción, para sistemas donde hay un nivel de rotación alto, entonces esta película tiene que ser sumamente resistente a la fricción. Y también hay diferencias, ¿no?, entre lo que es un cromado duro y un cromado decorativo. Un cromado duro se aplica directamente sobre el objeto base, que normalmente son aceros. Pero un cromado decorativo se aplica sobre un objeto que puede ser un material ferroso simple, pero se aplica sobre una película de níquel. Es una diferencia importante. Y la película de níquel normalmente va sobre una película de cobre. Entonces se tiene 3 películas metálicas formando un sándwich que, dependiendo de los espesores, pues se garantiza la conservación frente a la corrosión. Y acá se puede ver, por ejemplo, el caso de una motocicleta, ¿no? Bueno, voy a pasar esto del cromado duro. Fíjense ustedes, aquí alta resistencia a la corrosión, alta resistencia al desgaste por el nivel de dureza que tiene esta película metálica. Esto se utiliza en sistemas hidráulicos, ¿eh? Este es un eje que ingresa, sale, y eso solamente se puede hacer con una película de cromo, especialmente, ¿no?, realizada. Y acá pueden ver también el brillo, ¿no?, que es un color azulado. En la industria de plástico está altamente vinculado a los procesos de cromado duro, porque se usan matrices para desarrollar distintos tipos de objetos, ¿no? Bandejas, baldes, etcétera. Esas matrices tienen que ser hechas con una película de cromo de alta dureza para poder soportar la inyección del polímero en estado fundido, ¿no? Bueno, aquí se puede ver también, digamos, un reactor, y aquí tenemos un eje que ha sido, digamos, aplicado en una película de cromo duro, ¿no? Bueno, en esencia, ¿cómo se realiza este proceso, ¿no? El proceso de cromado duro o de cromado decorativo tiene un tratamiento físico y un tratamiento químico previo, ¿no? Por ejemplo, hay objetos que ya pudieron haber tenido un uso anterior, entonces, dependiendo de sus características, hay que someterlos a una arenación, por ejemplo, ¿no?, para remover pinturas, óxidos, y hay que también, en algunos casos, aplicar soluciones ácidas normalmente ácido sulfúrico, para remover óxidos, que son mediante un decapado químico, ¿no? Entonces, el tratamiento previo, antes de desarrollar el proceso, es una limpieza a profundidad. Luego de que el objeto esté totalmente limpio,
ya se aplica electrolíticamente los desengrases que pueden ser anódicos o catódicos. Los anódicos normalmente se usan para materiales ferrosos y los catódicos para no ferrosos. Entonces, este proceso, una vez que se desarrolla, tiene que someterse al objeto a un intenso lavado. Como esta es una solución alcalina, hay que lavarlo, hay que neutralizar restos de esta solución. Acá solamente lo he puesto lavado de manera general y hay que volverlo a lavar, ¿no? Entonces aquí hay lavado, neutralizado, lavado, para poder tener un objeto que esté en condiciones adecuadas para poder pasar a una electrodeposición de cobre en un medio alcalino. Si tenemos un material ferroso, normalmente lo que se hace es aplicar cobre como una película base, pero de un medio ferroso. No puedo aplicar cobre de un medio ácido. No se puede hacer eso. Y ustedes, la respuesta, lo tienen revisando los potenciales de oxidación, reducción de hierro y de cobre. Entonces lo mismo se procede cuando el objeto ha sido ya acondicionado con una primera película de cobre. Entonces hay que hacerle digamos, los lavados, ¿no? Esta es una solución alcalina, hay que lavarlo, hay que neutralizarlo, lavarlo, y los neutralizados por lo general son en soluciones de ácido sulfúrico que pueden estar al 5 o al 10%. Entonces, una vez que esta solución, este objeto ha pasado ya por todas estas etapas, se puede hacer una electroposición de cobre en un medio ácido, donde se obtiene una película de espesores mucho más elevados que en un medio alcalino, en un medio complejo, y esta película se caracteriza por ser una película altamente brillante. Una vez aplicada la película de cobre de alto brillo, ya se puede aplicar la película de níquel. Entonces aquí ya también, dependiendo del espesor, le vamos a dar un buen nivel de protección al objeto que estamos tratando. Entonces, cuando se haya dado la película de níquel, entonces hay que hacer igual, ¿no? Los lavados, etcétera. Entonces ya viene la etapa de cromado, ¿no? La etapa de cromado. Estas etapas de electroposición de cobre, de níquel, son, digamos, en términos generales, bastante sencillos realizar. El cromo es un proceso altamente delicado porque todo este proceso que has hecho anteriormente podría salir mal en un segundo si, por ejemplo, acá el objeto se mueve. Aquí tiene que ser el objeto totalmente estático y tener un golpe de corriente y que dura un par de minutos a lo más, ¿no? Entonces acá se puede ver la condición de un objeto de partida, el arenado, y inclusive esto de acá se puede rellenar con soldaduras, ¿no? Y volver a lustrar, lijar, etcétera, para darle las condiciones adecuadas. Acá se puede ver lo que están haciendo arenado en tuberías para remover óxidos, ¿no? Pinturas, etcétera. ¿Eh? Es un sistema de arenado. Bueno, el decapado se puede hacer con soluciones, bueno, se pueden hacer en realidad con distintos tipos de ácidos, ¿no? Pero normalmente lo hacemos con ácido sulfúrico utilizando aditivos para evitar de que el ácido siga atacando a las partes donde se va removiendo el óxido. Entonces, normalmente se hace con ácido sulfúrico por varias razones. Uno, por costo. Dos, porque no elimina vapores como lo hace el ácido nítrico o el ácido clorhídrico, ¿no? Bueno, hay equipos para lustrar una superficie. Hay equipos, digamos, básicos como para eliminar asperezas y finalmente para darle ya lustrar la superficie para volverlo totalmente uniforme. Entonces, aquí lo que tenemos en primera instancia, tenemos un desengrase de estos objetos, ¿no? Que se van a procesar. Y aquí tenemos las condiciones de la solución anódica y la solución catódica. Esto es para eliminar grasa, pero no la grasa que está como una mantequilla acá, ¿no? Sino usted tiene un lapicero a la mano, en ese lapicero hay grasa. Ese tipo de grasa es para eliminar en esta solución. Entonces, este objeto convenientemente desengrasado está listo como para recibir una película de cobre. Y aquí se puede ver, por ejemplo, la solución para aplicar las condiciones de sales que se deben aplicar, las condiciones de densidad y corriente que se deben aplicar
para poder desarrollar una película de cobre que en principio es la película base para poder aplicar una película posteriormente de mayor espesor con la finalidad de ir garantizando la protección frente a la corrosión. Entonces, aquí se puede ver ya la solución de la película que va a dar lugar a una película de cobre de alto brillo. Se puede hacer sobre zapatos, por ejemplo. Bueno, esto ya es un arte, es una cosa que hay papás que quieren tener, pues recordar a su niño, y esto se puede hacer con oro también, ¿no? Bueno, yo he hecho anteriormente esto, tengo muchos zapatos de mis hijos con estas cubiertas, ¿no? Como esta es una zapatilla, como pueden ver ustedes aquí está cobreado, pero está brillante, ¿no? Y esto queda así eternamente, ¿no? Y lo más importante de esto es que es un zapato de un niño que lo ha dejado y que queda todas las características tal como lo dejó, ¿no? Esa es digamos, la esencia de esto, ¿no? Entonces, en este proceso de cobre, de una solución ácida, tenemos acá sulfato de cobre, en este rango de concentración de sales, ácido sulfúrico en este nivel, 50-60 gramos, su temperatura, esa condición ambiental, y tiene un pH muy ácido, ¿no? Muy ácido. Entonces, aquí tenemos una solución que es altamente conductora, un buen nivel de conductividad. Normalmente la densidad de corriente que se aplica acá es entre 100 a 600 amperios por metro cuadrado, ¿no? Entonces, este proceso desarrolla esta reacción que está acá, ¿no? El cobre que está en la solución va a ganar electrones y se va a convertir en una película de cobre de alto brillo, ¿no? En virtud de que aquí hay aditivos que se añaden para poder mejorar esas características, es decir, afinar la granulometría. Cuanto más fina sea la película o cuanto más, digamos, el tamaño de grano sea mucho más pequeño, entonces la luz que incide sobre esa superficie se va a reflejar y bueno, vamos a tener por lo tanto un brillo, ¿no? Acá está la ley de Faraday que puede conducirnos a desarrollar la masa dependiendo del tiempo y la intensidad de corriente. Bueno, acá se pueden ver tuberías, etcétera, objetos distintos, pernos que se pueden aplicar con bajo este proceso, ¿no? Bien, nos vamos a quedar acá y la próxima semana vamos a continuar con esto. Ustedes ya tienen su tema, el segundo tema, ya lo tienen también, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Ustedes ya tienen, entonces eso lo vamos a dejar para la semana 13, ¿correcto? Para la semana 13, donde van a, ¿cómo se llama? Exponer igual que hoy día, y ahí tendremos las dos notas que el profesor Villó necesita para subir a, ¿cómo se llama?, a la plataforma. Muy bien, entonces la próxima semana vamos a continuar con este tema. Es muy interesante conocer estos procesos que pueden mejorar o pueden alegrar también la vida, ¿no? Muy bien, si no hay más preguntas, ya son las 10. Creo que el otro colega o colega ya tiene que entrar a su salón. Un abrazo y que tengan un feliz día. Cuídense. Hasta luego, profesor.